Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno a explorar cómo nuestro cuerpo maneja dos minerales que son, esenciales: el calcio y el fosfato. Vamos a ver cómo se regulan sus niveles, qué papel juega el hueso en todo esto y cómo influyen hormonas clave como la vitamina D, la hormona paratiroidea, la PTH y la calcitonina. Todo esto, claro, basándonos en nuestras fuentes. La idea es entender este equilibrio, que es increíblemente delicado. ¿Sabían que la concentración de calcio en nuestros líquidos corporales se controla con una precisión asombrosa? Y es que es vital. El calcio participa en todo, desde que un músculo se contraiga hasta que un nervio mande una señal. Así que, vamos a desglosar esto. Parece, por lo que vemos en las fuentes, que el calcio y el fosfato van muy de la mano en su metabolismo. Se menciona que el calcio fuera de las células, el extracelular, se mantiene súper estable, no alrededor de 9,4 miligramos en decilitro. Sí, esa estabilidad es crítica, fundamental. El calcio es indispensable para que funcionen los músculos, todos, el esquelético, el cardíaco, el liso. También para la coagulación de la sangre y para la transmisión de las señales nerviosas. De hecho, las células nerviosas, las neuronas, son particularmente sensibles a cualquier cambio, por pequeño que sea, en sus niveles. ¿Y qué ocurre si esa estabilidad se pierde? ¿Si se va para abajo o para arriba? Bueno, si hay demasiado calcio, eso se llama hipercalcemia, el sistema nervioso como que se enlentece, se deprime. Y si hay muy poco, hipocalcemia, pasa justo lo contrario, se vuelve hiperexcitable. Puede llegar a provocar contracciones musculares involuntarias, lo que se conoce como tetania. Llama la atención, ¿no?, que la gran mayoría del calcio corporal no está ahí, en ese líquido extracelular. Apenas un 0,1%. Un 1% dentro de las células. Entonces, ¿dónde está el 98 o 99% que falta? Está en los huesos. Los huesos actúan como una enorme reserva, piénsalo como un banco de calcio. Liberan calcio si los niveles en la sangre bajan y lo captan, lo almacenan si suben. El fosfato sigue un patrón parecido: 85% en hueso, casi todo el resto dentro de las células y menos del 1% fuera. Pero su regulación, digamos, no es tan milimétrica como la del calcio. Entiendo. Y dentro del plasma, de la sangre, el calcio tampoco está todo de la misma forma, ¿verdad? Una parte importante, cerca del 40%, viaja unida a proteínas. Y por eso no puede atravesar fácilmente los capilares, me imagino. Otra fracción forma complejos con aniones como el citrato. Exacto. Y es el 50% restante, el que queda, el calcio ionizado, el Ca2+, el que realmente, el que hace el trabajo. Es la forma biológicamente activa. Es la que puede moverse libremente, difundir y participar en las funciones importantes: corazón, nervios, formación de hueso. Su nivel normal anda por 1.2 milimoles por litro. Y el fosfato también tiene sus formas en el líquido extracelular: HPO4 con carga 2- y H2PO4 con carga negativa. Y su proporción varía con el pH del cuerpo. Generalmente se mide como fósforo inorgánico total, y en adultos los valores promedios son unos 4 miligramos decilitro. Así es. Y fíjate, mientras que cambios grandes en el fosfato no suelen causar problemas inmediatos muy notorios, incluso variaciones pequeñas en el calcio iónico, en ese calcio activo, sí los tienen. La hipocalcemia, como decíamos, causa esa excitabilidad nerviosa, la tetania. Hay un signo clásico que es el espasmo carpopedio, una contracción bien característica de la mano. Y si los niveles bajan mucho, por ejemplo a 6 miligramos decilitro, ya es preocupante. Cerca de 4 miligramos decilitro puede ser letal. ¡Uf, qué delicado! Y por el otro lado, el exceso, la hipercalcemia. Además de esa depresión nerviosa que mencionabas, ¿qué más provoca? Pues puede disminuir los reflejos, alterar el electrocardiograma, específicamente acorta el intervalo QT. También puede causar estreñimiento o pérdida de apetito porque el músculo liso del aparato digestivo se contrae menos. Y ya en niveles muy altos, por encima de 17 miligramos decilitro, hay riesgo de que precipiten cristales de fosfato cálcico en distintos tejidos. O sea, se forman como piedritas donde no deberían. Vaya. Bueno, cambiemos un poco el enfoque. Hablemos del flujo, cómo entra y cómo sale. Generalmente ingerimos unos 1000 miligramos diarios de calcio y otros tantos de fosfato.
Ponen el ejemplo de 1 litro de leche. Pero, ¿absorbemos todo ese calcio que comemos? No, para nada. El calcio, de hecho, no se absorbe fácilmente en el intestino. La vitamina D es crucial, absolutamente clave para facilitar esa absorción. Pero incluso con suficiente vitamina D, solo absorbemos más o menos el 35%, unos 350 miligramos de esos 1000 que ingerimos. El resto, más unos 250 miligramos que llegan al intestino con las secreciones digestivas, se elimina por las heces. Al final, casi el 90% del calcio que comemos sale por ahí. El fosfato, en cambio, sí se absorbe mucho más fácil, ¿no? Y su eliminación principal es por la orina. Ahí es donde entran los riñones. ¿Cómo manejan estos minerales? Los riñones son importantísimos en esto. Filtran la parte del calcio que puede pasar, o sea, el ionizado y el que forma complejos. Pero lo interesante es que luego reabsorben el 99%. De todo ese calcio que filtraron, recuperan el 99%. Así que al final, por la orina solo se van unos 100 miligramos al día. Y la última parte de esa reabsorción, que ocurre en los túbulos distales, es muy selectiva. Depende de cuánto calcio hay en la sangre y está regulada principalmente por la hormona paratiroidea, la PTH. Y con el fosfato, también lo reabsorben casi todo. Con el fosfato, usan una estrategia diferente, que se llama mecanismo de rebosamiento. Imagina que estás llenando un vaso. El riñón reabsorbe todo el fosfato que se filtra hasta que la concentración en el plasma alcanza un cierto nivel, más o menos 1 milimol. Si la concentración supera ese umbral, el exceso rebosa, como si se derramara del vaso y se elimina por la orina. Ah, interesante. ¿Y la PTH influye aquí también? Sí, pero al revés que con el calcio. La PTH reduce la reabsorción de fosfato. O sea, le dice al riñón, deshazte de más fosfato. Aumenta potentemente su excreción renal. Bien, bien. Llegamos entonces al gran depósito, al reservorio principal, el hueso. Mencionan que no todo el hueso es igual. Hay 2 tipos principales, ¿correcto? Correcto. Tenemos por un lado el hueso cortical. Es el denso, el compacto, el duro. Forma la capa externa de la mayoría de los huesos, sobre todo en los huesos largos que soportan nuestro peso. Constituye como el 80% de toda la masa ósea. Y luego está el hueso trabecular, o esponjoso, que es el 20% restante. Se encuentra en el interior, formando como una red, una malla porosa. Lo ves en las vértebras, en los extremos de los huesos largos. Este hueso trabecular es mucho más activo metabólicamente hablando. Su recambio, su remodelación, es mucho más rápida que la del cortical. ¿Y de qué está hecho el hueso exactamente? ¿Qué le da esa dureza tan característica que tiene? Es una combinación fascinante, la verdad. Tiene una matriz orgánica, que es como el 30% de su peso. Y esta matriz está hecha casi toda, un 90-95%, de fibras de colágeno. El colágeno le da flexibilidad, resistencia a la tensión, a que se estire. El 70% restante son sales minerales inorgánicas. Sales de calcio y fosfato, me imagino, las protagonistas de hoy. Principalmente, sí. Se organizan formando unos cristales pequeñísimos llamados hidroxiapatita. La fórmula es C10, PO46 o H2 para los más curiosos. Estos cristales se depositan sobre las fibras de colágeno y también entre ellas. Y esta combinación íntima de colágeno, que es flexible, y las sales minerales, que son rígidas, es lo que le da al hueso su extraordinaria resistencia tanto a la compresión como a la tensión. También hay otros iones ahí metidos, como magnesio, sodio, potasio o carbonato, pero en menor cantidad. Muy interesante esa estructura. Ahora, ¿cómo consigue el cuerpo que esas sales de calcio y fosfato se depositen, que precipiten, solo en el hueso y no en otros tejidos? Porque decíamos que los líquidos corporales están sobresaturados. Es una excelente pregunta. Resulta que en la mayoría de los tejidos y en el plasma tenemos inhibidores naturales, moléculas como el pirofosfato que evitan activamente que esos cristales se formen donde no deben. En el hueso, en cambio, el proceso está controlado. Lo inician los osteoblastos, que son las células que construyen hueso. Primero secretan la matriz orgánica, el colágeno, que se llama osteoide. Luego, en cuestión de días, empiezan a depositarse sales de calcio. Al principio son como más desorganizadas, una forma amorfa, no cristalina. Y con el tiempo, semanas o meses, esas sales se transforman en los cristales de hidroxiapatita, que son más estables y ordenados. ¿Mencionaste antes unos reguladores locales? TNAP, NPP1, ANK.
que controlaban este proceso de calcificación? Sí, son moléculas clave que ajustan los niveles locales del inhibidor del pirofosfato. Por ejemplo, la TNAP, que es la fosfatasa alcalina no específica de tejidos, la producen los osteoblastos. Lo que hace es degradar el pirofosfato justo ahí, en la zona de formación de hueso, permitiendo que ocurra la calcificación. Si estos reguladores fallan, puede haber problemas, o calcificación insuficiente o al revés, excesiva. Entendido. Y antes también surgió el término calcio intercambiable. ¿Qué es eso exactamente? Es una pequeña fracción del calcio total del hueso, menos del 1%. Probablemente corresponde a esas sales iniciales, las amorfas, las menos estables. Lo importante es que este calcio está en un equilibrio muy rápido, casi inmediato, con el calcio que hay en el líquido extracelular en la sangre. Funciona como un amortiguador, un buffer instantáneo. Si el calcio en la sangre sube de golpe, un poco se deposita rápidamente como sal intercambiable en el hueso. Si baja, esta sal se disuelve muy fácil y libera calcio a la sangre. Es la primera línea de defensa contra fluctuaciones bruscas. Muy rápida. Ah, perfecto. Un sistema de emergencia, digamos. Entonces, queda claro que el hueso no es para nada estático. Se habla de remodelación ósea continua. Tenemos los osteoblastos construyendo. Y los osteoclastos demoriendo. Los osteoclastos son unas células impresionantes. Son grandes, tienen varios núcleos y derivan de células precursoras de la sangre, de los monocitos. Se pegan a la superficie del hueso, forman como un borde rugoso y desde ahí secretan ácidos como el cítrico o el láctico para disolver las sales minerales y también enzimas, proteasas, para digerir la matriz de colágeno. Literalmente reabsorben, se comen el hueso viejo o dañado. Y aquí es donde entra en juego la PTH, la hormona paratiroidea. Parece que tiene un papel clave en activar esta demolición, pero de forma indirecta, ¿cierto? Exactamente. Es un detalle importante. Los osteoclastos, los demoledores, no tienen receptores directos para la PTH. Son los osteoblastos, los constructores, y los osteocitos, que son osteoblastos que quedaron atrapados dentro del hueso ya formado, los que sí responden a la PTH. Cuando la PTH los estimula, estas células producen una señal química, una molécula llamada RANKL. RANKL. Sí, RANK ligando. Y esta señal, el RANKL, se une a su receptor específico llamado RANK, que sí está presente en las células precursoras de los osteoclastos. Esta unión es la que les dice a esos precursores, maduren, actívense, empiecen a demoler. ¿Qué sistema de señalización más elaborado? O sea, la PTH le dice al constructor osteoblasto que le mande una orden al demoledor osteoclasto para que se ponga a trabajar. Es una muy buena forma de visualizarlo, sí. Y para añadir un nivel más de control, los osteoblastos también producen otra molécula llamada osteoprotegerina, u OPG. La OPG funciona como un señuelo, como una trampa. Se une al RANKL y evita que éste pueda unirse a su receptor RANK en los precursores de osteoclastos. De esta forma, la OPG frena, inhibe la resorción ósea. O sea, tenemos un acelerador, RANKL, y un freno, OPG, ambos producidos por el osteoblasto. Exacto. Y el balance entre cuánto RANKL y cuánto OPG se produce es crucial para determinar si predomina la formación o la resorción de hueso. La PTH y la vitamina D tienden a inclinar la balanza hacia RANKL, más resorción, mientras que hormonas como el estrógeno estimulan la producción de OPG, protegiendo el hueso. Entendido. Entonces, el resultado neto es que la PTH, aunque sea indirectamente, aumenta la actividad de los osteoclastos. Ahora, ¿por qué es tan importante esta remodelación constante? ¿Por qué no dejamos el hueso quieto una vez formado? Tiene varias funciones vitales. Primero, permite que el hueso adapte su resistencia a las cargas mecánicas que soporta. Por eso el ejercicio fortalece los huesos y la inmovilización los debilita. El hueso se refuerza donde más se necesita. Segundo, permite que el hueso cambie ligeramente de forma a lo largo de la vida para soportar mejor las tensiones habituales. Y tercero, y muy importante, reemplaza el hueso viejo. El hueso con el tiempo puede acumular microfracturas o volverse más frágil. La remodelación lo renueva constantemente, manteniendo así la dureza y la integridad estructural del esqueleto. La reparación de una fractura es un ejemplo claro donde ves esta capacidad de remodelación a toda máquina, con los osteoblastos superactivados. Clarísimo.
Mencionaste varias veces la vitamina D como crucial, sobre todo para absorber el calcio. Vamos a profundizar un poco más, porque entiendo que no actúa tal cual la producimos en la piel o la comemos. Así es. Necesita activarse. La vitamina D que formamos en la piel con el sol, que es colecalciferol o D3, o la que ingerimos, tiene que pasar por dos transformaciones químicas. La primera ocurre en el hígado. Ahí se convierte en 25-hidroxicolecalciferol. Esta es la forma principal en que la almacenamos en el cuerpo y su producción está bastante regulada por retroalimentación. Luego esta forma viaja a los riñones, y ahí en los túbulos proximales ocurre el segundo paso, la activación final. Se convierte en la forma biológicamente activa, 1,25-dihidroxicolecalciferol, que también se llama calcitriol, 1,25-OH2D3. Y este segundo paso en el riñón, esta activación final, depende críticamente, es imprescindible, la presencia de la PTH. Ah, o sea que la activación final de la vitamina D está controlada por el estado del calcio y por la PTH. El cuerpo solo la activa cuando realmente la necesita. Precisamente. Es un sistema muy inteligente. Si los niveles de calcio en sangre son bajos, esto estimula la secreción de PTH. La PTH, a su vez, va al riñón y le dice que active la vitamina D, que forme 1,25-OH2D3. Si por el contrario, los niveles de calcio son altos, la PTH baja, y entonces el riñón, en lugar de formar la vitamina D activa, desvía la molécula hacia la producción de una forma inactiva, la 24-25-OH2D3. Es un control muy fino para evitar un exceso de absorción de calcio. ¿Y qué hace la vitamina D activa, el calcitriol, una vez que se forma? Actúa como una hormona esteroidea, de hecho. Viaja por la sangre y se une a receptores que están dentro del núcleo de las células en sus órganos diana, principalmente el intestino, el riñón y el hueso. Al unirse al receptor, modifica la expresión de ciertos genes. Su efecto más potente y conocido es aumentar la absorción de calcio en el intestino. Lo hace en gran medida estimulando la producción de una proteína transportadora de calcio llamada calvindina en las células intestinales. También facilita un poco la absorción de fosfato en el intestino y reduce ligeramente la pérdida de calcio y fosfato por la orina. ¿Y en el hueso? ¿Qué hace ahí la vitamina D activa? Ahí su papel es más complejo y parece depender de la dosis y del contexto. En cantidades muy altas, de hecho, promueve la resorción ósea, o sea, ayuda a sacar calcio del hueso y necesita a la PTH para este efecto. Sin embargo, en cantidades más fisiológicas, las normales, parece que favorece la mineralización, la calcificación adecuada del hueso. En parte, claro, porque asegura que haya suficiente calcio y fosfato disponibles gracias a la absorción intestinal, pero quizás también tenga efectos directos sobre los osteoblastos, promoviendo la formación de hueso sano. Bien, nos queda entonces hablar de la gran reguladora, la que parece llevar la batuta en todo esto. La hormona paratiroidea, la PTH, secretada por esas 4 glandulitas que tenemos detrás de la tiroides. Definitivamente es el regulador más potente y rápido del nivel de calcio en el líquido extracelular. Su misión es muy clara: elevar los niveles de calcio en sangre y, secundariamente, disminuir los de fosfato. Y lo hace actuando en 3 frentes principales. ¿Cuáles son esos 3 frentes? 1. El hueso. Ahí estimula la liberación de calcio y fosfato hacia la sangre. Tiene un efecto rápido, en minutos u horas, llamado osteólisis, donde parece que los osteocitos y osteoblastos bombean calcio desde un compartimento llamado líquido óseo hacia el exterior. Y tiene un efecto más lento, que tarda días o semanas en desarrollarse plenamente, que es la activación y proliferación de los osteoclastos a través del sistema RANK que ya comentamos, para una resorción ósea más profunda y sostenida. Ok, hueso. ¿Cuáles son los otros 2? 2. El riñón. Aquí la PTH hace 2 cosas cruciales y opuestas para calcio y fosfato. Aumenta drásticamente la reabsorción de calcio en los túbulos, evitando que se pierda por la orina, y al mismo tiempo, como dijimos antes, aumenta potentemente la excreción de fosfato, o sea, guarda calcio y elimina fosfato. Y el tercer frente es el intestino, pero de forma indirecta. Ah, claro, por la vitamina D. Exacto. La PTH es necesaria para que el riñón active la vitamina D, forme el 1,25-OH2D3.
Y es esta vitamina D activa la que luego va al intestino y promueve la absorción tanto de calcio como de fosfato. Así que indirectamente la PTH también aumenta la entrada de calcio desde la dieta. Y todo este sistema, la secreción de la propia PTH, está finamente controlado por el nivel de calcio en sangre, ¿no? Un bucle de retroalimentación. Un bucle de retroalimentación negativa muy sensible y muy potente. Las células de las glándulas paratiroides tienen un sensor en su membrana, el receptor sensible al calcio, KSR. Este sensor detecta cambios mínimos en la concentración de calcio iónico en la sangre. Una bajada mínima dispara la secreción de PTH en cuestión de minutos. Si la bajada de calcio es crónica, las glándulas incluso crecen, se hipertrofian para producir más hormona. Y al revés, un aumento del calcio inhibe muy rápidamente la secreción de PTH. Es como un termostato muy preciso que mantiene el calcio en su nivel óptimo. Perfecto. Ya para ir cerrando el círculo de las hormonas, nos queda la calcitonina, producida por las células C de la tiroides. ¿Qué papel juega ella en esta historia? La calcitonina hace, en esencia, lo contrario a la PTH. Tiende a reducir los niveles de calcio en el plasma. Se libera cuando los niveles de calcio aumentan. Su acción principal, y más rápida, es inhibir directamente la actividad de los osteoclastos, los demoledores. Les pone un freno. Y tiene también un efecto más lento, que es reducir la formación de nuevos osteoclastos. Pero las fuentes sugieren que, al menos en humanos adultos, su importancia en la regulación del día a día es menor que la de la PTH. Sí, eso parece. Su efecto en adultos sanos es relativamente débil, o al menos transitorio, por dos razones principales. Primero, porque cualquier bajada de calcio que la calcitonina puede inducir es contrarrestada muy rápidamente por un aumento reflejo de la PTH, que es mucho más potente. Y segundo, porque las tasas de remodelación ósea en adultos son en general más lentas que en etapas de crecimiento. Donde sí parece tener más relevancia es en niños que tienen una remodelación ósea muy rápida, y en ciertas enfermedades óseas, como la enfermedad de Paget, donde hay una actividad osteoclástica exagerada. De hecho, a veces se usa la calcitonina como tratamiento en esos casos. Entendido. Entonces, si tuviéramos que resumir el control global del calcio, tenemos como una primera línea de defensa rápida, ese calcio intercambiable del hueso, el amortiguador inmediato, y luego una segunda línea, más lenta, pero mucho más potente y sostenida, que es el control hormonal, liderado indiscutiblemente por la PTH, que actúa como el sensor y el efector principal en respuesta a los niveles de calcio, y modulado o apoyado por la vitamina D, cuya activación también está regulada. Exactamente. Es un sistema de múltiples niveles con respuestas rápidas y lentas que asegura que, a pesar de las variaciones en lo que comemos o en lo que perdemos, la concentración de calcio iónico se mantenga increíblemente estable. Y eso es esencial para que nuestras células nerviosas y musculares funcionen correctamente a cada instante. ¿Y qué pasa cuando este sistema tan bien ajustado falla? Mencionamos brevemente antes el hipo- e hiperparatiroidismo. ¿Podrías detallar un poco más? Claro, son como las dos caras de la moneda de la PTH. En el hipoparatiroidismo falta PTH, ya sea por cirugía, autoinmune, etc. La consecuencia directa es que el calcio en sangre baja, hipocalcemia, porque no se saca del hueso, se pierde mucho por el riñón y no se absorbe bien. Y el fosfato, al revés, sube, hiperfosfatemia, porque el riñón no lo elimina bien sin PTH. El principal riesgo es la tetania por la hipocalcemia. El tratamiento suele ser dar suplementos de calcio y vitamina D activa. En el hiperparatiroidismo primario, generalmente causado por un tumor benigno en una de las glándulas paratiroides, hay un exceso de producción de PTH independientemente del nivel de calcio. Esto provoca el efecto contrario, mucho calcio en sangre, hipercalcemia, porque se saca mucho del hueso y se reabsorbe mucho en el riñón, y poco fosfato, hipofosfatemia, porque el riñón lo elimina en exceso. A largo plazo, la consecuencia más grave es la resorción ósea excesiva, que debilita los huesos de forma importante, pudiendo causar osteoporosis severa, quistes óseos y fracturas patológicas. Impresionante cómo un desequilibrio hormonal puede tener efectos tan drásticos. Realmente hemos recorrido hoy una danza muy compleja y precisa entre el calcio, el fosfato, el hueso como estructura dinámica y reserva, y estas hormonas clave,
PTH, vitamina D y, en un papel menor, la calcitonina. La finura de la regulación del calcio es notable. Ciertamente. Es un ejemplo perfecto de la homeostasis, de cómo nuestro cuerpo mantiene condiciones internas estables a pesar del entorno cambiante. Y subraya la interconexión tan estrecha entre el sistema endocrino, el sistema óseo, el digestivo, el renal, todos trabajando juntos para asegurar no solo la salud de nuestros huesos a largo plazo, sino funciones tan básicas e inmediatas como el latido del corazón, la contracción muscular o la simple transmisión de un impulso nervioso. Y esto nos deja pensando, con toda esta complejidad hormonal, que además depende de factores externos como la dieta o la exposición al sol para la vitamina D, ¿cómo podrían nuestros hábitos modernos, nuestros estilos de vida actuales, que a veces están tan alejados de los patrones en los que este sistema evolucionó, estar afectando sutilmente este equilibrio a lo largo de nuestra vida? ¿Podría esto tener consecuencias a largo plazo en nuestra salud ósea o incluso en nuestra salud general, de formas que quizás todavía no comprendemos del todo? Es, sin duda, una pregunta interesante para seguir explorando.